¿Saben qué, mi gente? Hay algo que está pasando en Estados Unidos que los va a dejar helados. Videos de almuerzos escolares peruanos, sí, de nuestros colegios, están reventando en las redes gringas. Millones de vistas, miles de comentarios. Queremos comer eso. ¿Por qué nuestros hijos comen basura? Necesitamos nutricionistas peruanos. A su madre. Esta reacción está sacudiendo al país más poderoso del mundo. La primera potencia económica, la tierra de las oportunidades, debatiendo de nuevo sobre la comida de sus hijos. Y este cambio, causas, ya no es un chisme, se está volviendo realidad. Empresas peruanas de catering están abriendo oficinas en Estados Unidos, y ya hay colegios gringos buscando nutricionistas de nuestra tierra. Es más, a inicios de este año, el gobierno federal de Estados Unidos incluyó por primera vez un superalimento andino, la quinoa, en sus guías alimentarias oficiales. Pero, ¿saben qué es lo más alucinante? Que mientras todo esto pasa, los niños estadounidenses siguen almorzando comida chatarra, procesada y congelada. Esas papas fritas que eran su única verdura, siguen ahí, firmes en la bandeja. ¿Cómo es posible que el Perú, un país que ellos miran por encima del hombro, les esté dando una lección tan brutal en algo tan básico como darle de comer a sus hijos? ¿Qué diablos le ponemos a nuestra comida que los tiene tan obsesionados? Quédense conmigo, porque esta historia les va a volar la cabeza. Y antes de empezar, suscríbete, dale like y cuéntame en los comentarios desde qué parte de nuestro Perú querido o del mundo nos estás viendo. Me llamo Jennifer O'Brien. Soy de Los Ángeles, California. Soy profesora de quinto de primaria en una escuela pública. Llevo 12 años en esto. Y la historia que les voy a contar hoy es sobre comida. Pero pucha, no es cualquier historia de comida. Es la historia que partió mi carrera, y mi vida, en dos. ¿Cuándo piensan en Estados Unidos, qué se les viene a la mente? La tierra de la libertad, la superpotencia mundial, un lugar donde todo abunda, ¿verdad? Yo también me creía ese cuento. Estaba convencida de que, por lo menos, a nuestros niños les dábamos de comer como se debe. Pero primero, déjenme contarles cómo es una cafetería escolar gringa. En la barra de servicio, hay 2 o 3 opciones de plato principal. O pizza, o nuggets de pollo, o un hot dog. Eliges uno. Luego, escoges un acompañamiento, papas fritas, una fruta o una ensalada. Y finalmente, una bebida, leche, jugo o leche con chocolate. ¿Suena bien, no? Un sistema donde eliges libremente. El problema, el verdadero problema, es que todas las opciones son comida congelada. Aquí no se cocina nada. Abres una bolsa, la metes al microondas y en 3 minutos está lista. Claro, hay una ensalada. Está en una esquina, casi escondida. Pero seamos sinceros, un niño de 10 años va a escoger una lechuga pálida y triste cuando al lado tiene una montaña de papas fritas calientes y crujientes. En mi clase tenía un alumno llamado Tyler. Veía su bandeja todos los días. Una tajada de pizza, un puñado de papas fritas y un vaso de ponche de frutas lleno de azúcar. Ese era su almuerzo. ¿Todos los días? Todos los días. Cuando empezaba la clase de la tarde, sin falta, el niño se quedaba dormido sobre su carpeta. Llamé a sus padres. Les dije que Tyler siempre andaba sin energía después del almuerzo. Les pregunté si desayunaba en casa. ¿Y saben qué me respondieron? No tenemos tiempo para prepararle el desayuno, estamos muy ocupados. Para eso está el almuerzo de la escuela, ¿no? Con eso debería bastar. ¿Con eso debería bastar? Una tajada de pizza y unas papas fritas era la primera comida del día de ese niño. Y Tyler no era el único. Estaba Marcus, un niño superpilas en clase, pero después de almorzar se transformaba. Sus ojos perdían el brillo, se desplomaba en su silla y se quedaba mirando a la nada. En 12 años he visto a cientos de niños así. Niños sin energía después de comer, niños que no se pueden concentrar, niños que terminan en la enfermería. Todos por la misma razón, no comían bien. Llenaban la barriga, sí, pero no era una comida balanceada. Y ahora, prepárense para algo todavía más indignante. El gobierno de Estados Unidos no ignoraba el problema. Hubo una iniciativa para aumentar las verduras en los almuerzos. ¿Pero saben qué pasó? La industria alimentaria, los gigantes corporativos, se opusieron con uñas y dientes. Las papas fritas vienen de la papa, así que deben contar como verdura, argumentaron. La pizza lleva salsa de tomate,
así que también es una verdura. Y lo más increíble es que su lobby funcionó. A día de hoy, en las escuelas de Estados Unidos, las papas fritas están clasificadas oficialmente como un vegetal. Papas fritas como verdura. ¿Ustedes pueden creer semejante estupidez? Pero yo, sabiendo todo esto, no podía hacer nada. Una profesora no puede cambiar el presupuesto del comedor. No puede luchar contra el lobby de las corporaciones. Durante 12 años me sentí completamente impotente. Simplemente pensaba, así es Estados Unidos. Y para serles totalmente sincera, nunca me interesaron los almuerzos de otros países. A veces escuchaba algo sobre Japón o Europa, pero mi actitud era, ¿y a mí qué? Sobre Perú, en particular, no sabía casi nada. El país que construyó Machu Picchu, el que tiene el restaurante central como el número 1 del mundo. Y ya. Eso era todo. Una vez, un colega me mostró un video viral de un almuerzo escolar peruano. Era una bandeja llena de colores, con su guiso, su arroz, su ensalada. ¿Mi reacción? Me reí. Eso debe ser un video promocional, le dije. Ni de broma comen así todos los días. ¿Qué tan increíble puede ser el almuerzo en un pequeño país de Sudamérica? Así de arrogante era. Pero la vida tiene una forma muy curiosa de darte una cachetada en la cara. Porque de ese mismo país del que me burlé, llegó una niña nueva a mi salón de clases. Y en el momento en que esa niña abrió la tapa de su lonchera, mis 12 años de carrera y todas mis certezas se hicieron polvo. Se llamaba Camila. Acababa de llegar de Perú. Su padre había sido transferido a la sede de Los Ángeles de su empresa, así que toda la familia se mudó. Su inglés era un poco accidentado, pero tenía una sonrisa que iluminaba todo el salón. El primer día, cuando se presentó con una voz temblorosa diciendo "My name is Camila", todos los niños la aplaudieron. Fue un buen comienzo. Llegó la hora del almuerzo. El primer día, Camila, como todos los demás, hizo la cola. Escogió nuggets de pollo, se sirvió papas fritas y agarró una leche con chocolate. Se sentó y comió. No parecía disgustada. Al final, ¿a qué niño no le gustan los nuggets y las papas fritas? A los niños peruanos también les debe gustar. El segundo día fue similar. Pizza con papas fritas. El tercer día, hot dog con papas fritas. Pero al cuarto día, la expresión de Camila cambió. Se quedó parada frente a la barra de comida un buen rato, mirando de un lado a otro. Al final, solo agarró una tajada de pizza y regresó a su sitio, pero casi no la tocó. Le pregunté qué pasaba, por qué no comía. Camila me respondió en voz baja: "Maestra, todos los días es lo mismo. O pizza, o nuggets, o hot dog. Mi mamá dice que las frituras solo se comen de vez en cuando, pero aquí es lo único que hay todos los días". Una semana después, algo cambió en el pupitre de Camila. En lugar de la bandeja de plástico de la escuela, había un pequeño tupper, de esos que mantienen la comida caliente. Le contó a su mamá que en la escuela solo servían frituras, y desde el día siguiente, su madre se levantaba de madrugada para prepararle el almuerzo. Al principio no le di mucha importancia. A veces hay niños que traen su propia comida. Pero ese día, a la hora del almuerzo, sucedió algo extraordinario. En el instante en que Camila abrió la tapa de su tupper, el niño que se sentaba a su lado fue el primero en reaccionar. «Wow, ¿qué es eso?», dijo, estirando el cuello para ver mejor. Al oírlo, otro niño se acercó. Luego 3 más. 5. En un abrir y cerrar de ojos, un círculo de niños rodeaba el pupitre de Camila. Y cuando vi la lonchera, lo entendí todo. En un compartimento había una porción de arroz blanco, graneadito. A su lado, un ají de gallina cremoso, de un amarillo vibrante. Había también una pequeña porción de quinoa cocida, y un par de rodajas de papa a la huancaína con su huevo duro y su aceituna. En un recipiente aparte, una ensaladita fresca de choclo con queso fresco, y para terminar, unos cuantos tomatitos cherry. Los colores. A su mare, ¡qué espectáculo! Blanco, amarillo, rojo, verde. Como dijeron los niños, parecía un arco iris. Marcus fue el primero en preguntar. «¿Todo eso es para ti?». Camila asintió con la cabeza. «Mi mamá me lo preparó». Otra niña preguntó: «¿Cuánto cuesta eso?». Camila, confundida, respondió: «No sé. Mi mamá lo hizo con las cosas que había en la casa». Fue entonces cuando Marcus dijo algo que se me clavó en el corazón.
Se ve 1.000.000 de veces más rico que nuestro almuerzo. Los demás niños se rieron, pero yo no pude. Porque era la pura verdad. Esa pequeña lonchera estaba humillando a toda la cafetería de mi escuela. Cuando terminó el almuerzo, le hice a Camila una pregunta más. Quería saber cómo eran los almuerzos en su colegio en Perú. Camila empezó a contar con los dedos. Nos dan sopa o entrada. Luego un plato de fondo, que puede ser un guiso con arroz o pollo. También ensalada. Y siempre un refresco, como chicha morada o maracuyá. A veces nos dan postre o fruta. En total, me dijo, eran entre 4 y 5 cosas diferentes cada día. 4 o 5 platos. En mi escuela también podíamos elegir, pero las opciones eran casi siempre las mismas. Y todas congeladas. Le pregunté, ¿eso debe ser caro? ¿Cuánto pagan por cada almuerzo? Camila me miró con los ojos bien abiertos y respondió. No pagamos nada. Es gratis. Un almuerzo con 4 o 5 platos diferentes, recién preparados, era gratis. Claro, en Estados Unidos también tenemos almuerzos gratuitos en algunos estados como California, Colorado o Nueva York. Pero lo que te dan gratis es la misma pizza congelada y las mismas papas fritas. Y en las escuelas donde sí se paga, es peor. Los niños pagan entre 3 y 5 dólares por esa misma porquería. Al cambio, son como 12 o 20 soles. En Perú, no les cobran un sol y les dan un festín de 5 platos. Aquí, les cobramos y les damos comida procesada. Esa noche no pude dormir. La imagen de la lonchera de Camila abriéndose no se me iba de la cabeza. Pero no era la comida en sí lo que me obsesionaba. Eran los ingredientes. Papa, ají amarillo, pollo, arroz, choclo, queso. Todos esos ingredientes también los tenemos en la cocina de mi escuela. El problema no era la falta de ingredientes. El problema era cómo los usábamos. Esa misma noche, empecé a buscar en internet. Almuerzo escolar Perú. Aparecieron cientos de videos. Había colegios de Lima, de la Sierra, de la Selva. Y todos tenían un nivel similar. Una sopa, un segundo contundente, ensalada y refresco. Todo preparado esa misma mañana. Todo gratis. La vergüenza empezó a invadirme. Recordé mi risa arrogante. Y entonces, en la página web de un ministerio, encontré el anuncio de un programa de intercambio para observar sistemas educativos en el extranjero. Había cupos disponibles. Por primera vez en mis 12 años de carrera, llené una solicitud para un programa de capacitación. Mi destino, Perú. Quería encontrar la respuesta a una sola pregunta, y quería verla con mis propios ojos. ¿Por qué diablos en el Perú se toman tan en serio la comida de sus hijos? Decidí ir a averiguarlo. Cuando me aprobaron el viaje, sentí una mezcla de emoción y miedo. Nunca había viajado sola a un país como Perú. ¿Hablarían inglés? ¿Podría orientarme? ¿La comida me caería mal? 1000 preguntas daban vueltas en mi cabeza. Después de un vuelo de casi 9 horas, aterricé en el aeropuerto Jorge Chávez. ¿Saben cuál fue mi primera impresión al salir del avión y caminar por el pasillo? Limpieza. Eso fue lo primero que pensé. El suelo brillaba. El aeropuerto de Los Ángeles tiene manchas de chicle pegadas en el piso y los tachos de basura siempre están rebalsando. Aquí, nada de eso. Hice la cola de migraciones, había unas 30 personas delante de mí. Uf, 1 hora como mínimo, pensé. Eso es lo normal en Estados Unidos. Pero en menos de 15 minutos ya era mi turno. El oficial de migraciones me preguntó en inglés el motivo de mi visita. Le dije que venía por un programa educativo, asintió con la cabeza y me dijo, "Welcome to Peru, enjoy your stay". Y eso fue todo. La zona de recojo de equipaje estaba ordenada, y todos los letreros estaban en español e inglés, así que no tuve cómo perderme. Salí del aeropuerto y tomé un taxi a la ciudad. Eran más de las 9 de la noche, pero la autopista estaba perfectamente iluminada. Me impresionó ver a los autos avanzando en orden. Pero lo que me dejó realmente en shock fue descubrir que había Wi-Fi gratis y rápido en el auto. En un taxi. En mi casa en Estados Unidos a veces se me va el internet. Que en un auto el internet volara, me pareció de otro planeta. Al entrar a Lima, el paisaje cambió por completo. Me alojaba en Miraflores. Edificios modernos, luces por todas partes, parques impecables y una cantidad increíble de restaurantes y cafés con gente en las terrazas.
Eran más de las 10 de la noche y las calles estaban llenas de vida. Miren, en Estados Unidos, caminar por la calle a las 10 de la noche, especialmente en una ciudad grande como Los Ángeles, requiere valor. Es peligroso. Pero aquí el ambiente era totalmente diferente. Me registré en el hotel y a la mañana siguiente salí muy temprano. La visita al colegio era a las 9, pero yo salí a las 7. Quería ver cómo era la mañana en Perú. Caminé hacia la estación del Metropolitano. Y ahí vino mi segundo shock. La estación estaba impecable. El sistema era ordenado, con puertas automáticas que se abrían solo cuando llegaba el bus, impidiendo que nadie pudiera caer a la vía. En el metro de Nueva York no hay nada de eso. El andén está abierto, con una simple línea amarilla en el suelo. Si hay un accidente, se atiende después. Aquí, el sistema estaba diseñado para que no ocurrieran accidentes. El bus llegó y era moderno y limpio. Los anuncios se hacían en español e inglés. Había un mapa de la ruta en una pantalla, así que sabía exactamente dónde estaba. No mucho después, llegué a mi parada. Bajé del bus y me dirigí a la zona de salida. Y ahí me sorprendí de nuevo. Vi a un grupo de escolares con uniforme pasando sus tarjetas por el torniquete, y noté que el pasaje que les cobraban era mucho menor. Le pregunté a una persona a mi lado y me explicó que los estudiantes tienen una tarifa especial, un pasaje escolar. El Estado les subsidia el transporte. Este país se preocupa hasta de cómo se mueven sus estudiantes. Poco a poco, empezaba a entender. Bajé en la estación cerca al colegio y caminé. Las calles estaban llenas de pequeñas tiendas, librerías, bodegas, juguerías, cafés. Todas parecían estar ahí para los estudiantes. Y los precios eran increíblemente bajos. Un niño podía comprar lo que quisiera cerca de su colegio. En Estados Unidos, no existen estas zonas peatonales alrededor de las escuelas. Necesitas un auto para ir a cualquier parte a comprar o comer algo. Vi la puerta del colegio. Eran las 8:50 de la mañana. Y a través de una de las ventanas del primer piso, vi a un grupo de personas con uniformes blancos moviéndose sin parar. Era la cocina. Aún no eran las 9 y ya estaban en plena preparación. Me quedé parada frente a esa ventana un buen rato. En la cafetería de mi escuela, el personal llega 30 minutos antes del almuerzo para meter la comida congelada al microondas. En ese momento, la profesora que me iba a guiar salió a recibirme. Me preguntó si quería pasar a ver la cocina. Asentí con la cabeza. Y al cruzar esa puerta, me quedé paralizada. Apenas se abrió la puerta, una ola de calor me golpeó la cara. El vapor caliente subía hasta el techo. ¿Y el olor? ¿Cómo describo ese olor? Era una mezcla increíble del aderezo de ají panca y ají amarillo sofriéndose, el aroma de la cebolla y el ajo, el perfume del culantro. Un olor a comida de verdad, a hogar. Un olor que jamás había sentido en una cafetería escolar estadounidense. Lo primero que vi fue al personal. Llevaban uniformes blancos impecables, gorros en la cabeza, y algunos hasta mascarillas. Eran todas mujeres, y su ritmo de trabajo era impresionante. Sus manos no paraban. En una esquina, una señora removía una olla gigante donde hervía una sopa. En otra, varias sartenes saltaban al mismo tiempo. Otra señora estaba picando verduras con una velocidad que parecía de máquina. La profesora que me acompañaba me explicó que ellas eran las cocineras. Habían llegado a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana. 3 horas antes de que los niños entraran a clases, ellas ya estaban en la cocina, trabajando. Pero en un rincón, vi a una persona haciendo algo diferente. Estaba abriendo cajas de ingredientes frescos, una por una, y anotando algo en una libreta. Le pregunté qué hacía. Era la nutricionista. Me explicó que cada mañana, ella misma inspeccionaba la frescura de todos los ingredientes que llegaban. Revisaba que el color de las verduras fuera el correcto, que el pollo no tuviera ningún olor extraño, que las fechas de vencimiento estuvieran en orden. Todo, uno por uno. Le pregunté si hacía eso todos los días. Me miró como si mi pregunta fuera la más tonta del mundo. Por supuesto. Todos los días. Solo usamos ingredientes frescos del día. ¿Entienden lo que eso significa? Ingredientes frescos que llegan en la mañana se cocinan esa misma mañana. Piensen en mi escuela. Cajas de pizza congelada apiladas en un almacén, se saca una, se abre, microondas, 3 minutos, listo. Esto era otro universo. La nutricionista me mostró el menú del día.
Al lado de cada plato, había una tabla llena de números. Gramos de carbohidratos, de proteínas, de grasas, el total de calorías. Todo estaba calculado al milímetro. Me explicó que en Perú existe una ley, la Ley de Alimentación Escolar, que establece los porcentajes exactos de nutrientes que debe tener cada almuerzo: carbohidratos entre 55 a 65%, proteínas entre 7 a 20%, y grasas entre 15 a 30%. Una ley. Diseñan el menú diario para cumplir con esa ley. En Estados Unidos no existe nada parecido. Solo tenemos límites de calorías y sodio. Jamás había oído que un país regulara por ley el balance nutricional de los almuerzos escolares. A las 10:30, el ambiente cambió por completo. La cocina, que parecía tener un ritmo controlado, se convirtió en un campo de batalla. El vapor salía de las arroceras, la sopa hervía a borbotones. Los movimientos de las cocineras se aceleraron visiblemente. En una sartén gigante salteaban un lomo saltado. La señora que lo preparaba controlaba el fuego con una mano mientras con la otra sazonaba unas verduras. Otra preparaba una causa, prensando la papa amarilla con una destreza increíble. Freír, guisar, sancochar, hornear. 4 o 5 métodos de cocción funcionando al mismo tiempo para una sola comida. Toda la cocina estaba llena de vapor caliente, y las cocineras sudaban a chorros, pero no paraban. Me acerqué a una de ellas y le pregunté si todos los días eran así de agotadores. Si de verdad era necesario tanto esfuerzo, con tanto calor, para preparar la comida de cada día. La señora detuvo su trabajo un segundo, me miró, y con una sonrisa me dijo: «Es que son como mis hijos, pues. Verlos comer rico y con ganas, con eso ya estoy pagada». Me quedé sin palabras. En 12 años como profesora, siempre pensé que hacía mucho por mis alumnos. Pero estas mujeres llegaban de madrugada todos los días para sudar la gota gorda preparando una sola comida para ellos. Sin discursos, sin palabras bonitas. Simplemente, son como mis hijos. Esa frase lo contenía todo. Una vez le pregunté a una empleada de la cafetería de mi escuela por qué hacía ese trabajo. ¿Saben qué me respondió? Porque el horario es mejor que en otros trabajos. Eso fue todo. No es que quiera comparar a las personas. Es el sistema el que es diferente. En Perú, en esa cocina, había gente que trataba el almuerzo escolar no como un trabajo, sino como una vocación. Dieron las 11:30. Quedaban 30 minutos para la hora del almuerzo. Las cocineras estaban haciendo la última revisión. Medían la temperatura de la comida, probaban la sazón, organizaban el orden en que se servirían los platos. Empezaron a colocar las enormes ollas y bandejas en la barra de servicio. Arroz graneado, sopa de sémola, lomo saltado, causa, ensalada fresca y un jarrón gigante de chicha morada. 6 platos. El resultado de un trabajo que empezó a las 6 de la mañana. Todo hecho con ingredientes frescos del día. Sonó la campana de las 12. Desde el pasillo se escucharon las pisadas de los niños. Risas, conversaciones. La puerta del comedor se abrió y los niños entraron en fila. En sus caras se veía la expectativa mientras recogían sus bandejas. Era obvio que esperaban con ansias la hora del almuerzo. Algunos cuchicheaban con sus amigos sobre el menú del día, otros se sobaban la barriga diciendo que morían de hambre. Esa era una escena que nunca había visto en mi escuela. En Los Ángeles, la hora del almuerzo es solo un recreo. Ningún niño espera la comida con ilusión. La actitud es: agarra tu bandeja, come rápido y lárgate a jugar. Aquí era diferente. Los niños esperaban su comida. Llegó mi turno. Tomé una bandeja de metal, con compartimentos. Totalmente diferente de los platos de cartón desechables que usamos en Estados Unidos. Avancé lentamente por la barra. Me sirvieron el arroz, luego la sopa caliente. Y después, los platos de fondo. La bandeja se llenó en un instante. La señora que servía me vio y con una sonrisa me dijo algo. La profesora que me acompañaba me tradujo: dice que coma bien, que como viene de lejos, necesita más energía. Le di las gracias. Pero en ese momento, más que gratitud, sentí otra cosa. Sentí vergüenza. Me acordé de la bandeja que les damos a nuestros niños. Unos nachos con queso de plástico, una tajada de pizza congelada. Eso era todo. Busqué un sitio y me senté junto a unos niños peruanos. Todos, con total naturalidad, tomaron sus cucharas y empezaron a comer.
como si fuera lo más normal del mundo. Para ellos, claro, lo era. Para mí, era algo de otro planeta. Probé una cucharada de la sopa. Estaba caliente. El sabor era suave, reconfortante. Probé el lomo saltado. La carne estaba tierna, la salsa tenía ese sabor ahumado, delicioso. La causa se deshacía en la boca, cremosa y con el punto justo de ají. La chicha morada era dulce, refrescante. Mientras comía, no dejaba de pensar, ¿esto es comida de colegio? ¿Comen así todos los días? ¿Y se lo dan gratis? Un niño que estaba a mi lado terminó su plato, se levantó y fue de nuevo a la barra. Regresó con más arroz. ¿Podían repetir? ¿Cómo? Le volví a preguntar a la profesora, incrédula. Me dijo que el arroz y la sopa se podían servir las veces que quisieran. Y si pedían más guiso, también se lo daban. En Estados Unidos, te dan una bandeja y se acabó. Si quieres más, tienes que pagar más. Aquí, era gratis y podías repetir. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? En Perú, la meta es que el niño coma hasta que esté satisfecho. No importa si tiene plata o no. Cuando los niños terminaban de comer, observé lo que hacían. Se levantaban, llevaban su bandeja a una esquina del comedor donde había una mesa para devolverlas. Y ahí, ellos mismos se encargaban de separar los restos. El arroz en un tacho, los líquidos en otro, y las bandejas apiladas en su sitio. Nadie se lo ordenaba, lo hacían solos, por costumbre. En mi escuela, los niños dejan la bandeja en la mesa y se van. El personal de limpieza se encarga de recogerlo. Aquí, no solo les enseñaban a comer, les enseñaban a ser responsables. Le pregunté a la profesora cuánto costaba cada uno de esos almuerzos, incluyendo ingredientes y mano de obra. Me dijo que, en promedio, costaba entre 4 y 5 mil soles, que al cambio son menos de $3. Un momento. Los niños en mi escuela pagan entre 3 y 5 dólares por una pizza congelada. En Perú, por menos de eso, les dan un banquete de 6 platos, recién cocinado y gratis. Me dijo que todo se financiaba con los impuestos. El Estado se hacía cargo de la comida de los niños. Salí del comedor y caminé por el pasillo. En la pared estaba colgado el menú de la semana. De lunes a viernes, cada día un menú diferente. Ningún plato se repetía. En mi escuela, el menú es, lunes pizza, martes nuggets, miércoles hot dog, jueves macarrones, viernes pizza. Y así todo el año. Aquí, cada día era una nueva creación. Me quedé mirando ese menú un largo rato. No entendía los nombres de los platos, pero una cosa me quedó clarísima. La dedicación que este país le ponía a la comida de sus hijos estaba en otra dimensión. No era un tema de presupuesto. Era un tema de perspectiva, de prioridades. Estados Unidos les vendía comida a sus niños. Perú, con la comida, estaba criando a sus niños. Pero el verdadero shock no estaba en el comedor. Estaba afuera. Al terminar las clases, salí de la escuela. La profesora guía me preguntó si quería dar una vuelta por los alrededores. Por supuesto que acepté. Todavía estaba procesando lo que había visto. Al salir, los estudiantes se dispersaron. Algunos iban al paradero del bus, otros a la estación del Metropolitano. Vi a grupos de chicos entrando a una bodega, otros sentados en un pequeño restaurante comiendo anticuchos. Hasta ahí, todo parecía una típica escena de salida de clases. Caminamos un rato y empezó a atardecer. Vi a 2 chicas caminando del brazo, con sus uniformes y sus mochilas. Miré mi reloj. Eran más de las 7 de la noche. Quizás a ustedes esto no les parezca gran cosa. Pero para mí, sí lo era. 2 chicas adolescentes caminando solas en Los Ángeles a las 7 de la noche. Aunque no es tan tarde, sus padres no se lo permitirían. O las recogen en auto o les exigen que vayan en un grupo de 4 o 5. Caminar sola, ni hablar. Es muy peligroso. Pero aquí, el ambiente era completamente diferente. Las chicas no parecían tener miedo. Caminaban tranquilamente, una con audífonos, la otra mirando su celular. Se las veía relajadas. Le pregunté a la profesora si en Perú era seguro que los estudiantes anduvieran solos a esa hora. Asintió, como si fuera lo más obvio del mundo. Me dijo que a las 9 o 10 de la noche todavía había estudiantes en la calle, volviendo a casa después de sus academias. ¿A las 9 de la noche?
¿Niños de 10 o 15 años caminando solos a casa a las 9 de la noche? No podía entender cómo era posible. Así que decidí comprobarlo yo misma. Después de cenar, cerca de las 8 de la noche, salí a caminar por la zona. Las calles estaban bien iluminadas. Había postes de luz por todas partes, y las luces de las tiendas y cafés lo iluminaban todo. Había mucha gente en la calle. Adultos, estudiantes, ancianos. Y sí, vi a chicas caminando solas. Con sus audífonos y sus celulares. Como si no hubiera nada que temer. Entré a una bodega. El lugar estaba impecable y bien iluminado. Los productos, ordenados. El encargado me saludó amablemente. Miré hacia el techo y vi cámaras de seguridad. No una, ni dos. Había varias, cubriendo cada rincón. Cerca de la puerta, había un botón de pánico. Un botón rojo con un letrero que decía que era para emergencias. Salí y seguí caminando. Llegué a un cruce peatonal. La luz estaba en rojo. Esperé, y a mi lado se paró una abuelita. Cuando la luz cambió a verde, la señora empezó a cruzar lentamente. Y los autos, todos, se quedaron parados. Esperaron a que la señora terminara de cruzar. Nadie tocó la bocina, nadie intentó avanzar un poco. En Estados Unidos, incluso en un cruce peatonal, tienes que andar con cuidado. Aunque la luz esté en verde para ti, siempre hay un auto que quiere doblar y se te tira encima. Muchos conductores ni siquiera miran a los peatones. Aquí era diferente. La persona iba primero. Bajé de nuevo a la estación del Metropolitano. Las mismas puertas de seguridad de la mañana. El andén estaba limpio, sin basura. Las paredes, sin grafitis. Entré al baño y tenía jabón, papel higiénico y secador de manos. El espejo estaba limpio y no olía mal. ¿Conocen los baños del metro en Estados Unidos? Son lugares sucios, peligrosos, que uno evita usar. A veces hay gente durmiendo ahí, o drogándose. Este baño estaba más limpio que el de muchos edificios de oficinas. De regreso al hotel, empecé a conectar las piezas. La cocina que vi en la mañana. Las cámaras de seguridad, el botón de pánico, las puertas del Metropolitano, las calles iluminadas, la limpieza. Nada de eso existía de forma aislada. Todo estaba conectado. Al final, este país ponía a sus niños primero, y había construido toda una infraestructura para asegurarse de que crecieran seguros y bien. Y en el centro de todo eso, estaba el sistema que garantizaba que, sin importar su condición económica, ningún niño se preocupara por un plato de comida. Esa noche, en mi cama, me surgió una nueva pregunta. Era imposible que Perú hubiera sido siempre así. Tenía que haber una historia detrás de ese plato de comida. Empecé a investigar. Y entonces lo descubrí. Detrás de ese almuerzo escolar, había una historia de sangre, sudor y lágrimas. En los años 80 y principios de los 90, Perú vivió una de sus épocas más oscuras. Una crisis económica brutal, con una hiperinflación galopante, y el terrorismo que desangraba al país. No había que comer. Los niños sufrían de desnutrición. En medio de esa desesperación, surgieron iniciativas como el vaso de leche, un programa para dar al menos algo de alimento a los más pequeños. No era un almuerzo gourmet. Era lo básico para sobrevivir. Ese fue el verdadero punto de partida del sistema actual. No la abundancia. Fue la necesidad, el hambre. Ver a los niños con hambre fue lo que sembró la semilla. Pero en medio de esa lucha, ocurrió una tragedia. Un caso de intoxicación masiva por alimentos en mal estado distribuidos por un programa social. El país entero se horrorizó. La gente se enfureció, la prensa estalló, el gobierno fue duramente criticado. El programa se detuvo por completo. ¿Saben por qué este evento fue tan importante? Porque fue el punto de quiebre. La muerte y la enfermedad de esos niños crearon una conciencia nacional. Y esa conciencia se convirtió en ley. En 1981 se promulgó la primera ley de alimentación escolar. Se establecieron por ley los estándares de calidad. El manejo de los ingredientes, las normas de higiene, la presencia obligatoria de una nutricionista, las condiciones de las cocinas. Todo quedó regulado por ley. No eran simples recomendaciones. Era la ley. Incumplirla significaba un castigo. A partir de ahí, Perú empezó a construir su sistema, ladrillo por ladrillo. En los años 90,
con más mujeres trabajando, muchas madres ya no podían preparar loncheras. Así que los comedores escolares se expandieron. En 2010, vino el gran debate del almuerzo gratuito y universal. ¿Debía el Estado usar los impuestos para pagar la comida de todos los niños? Hubo una lucha política feroz. Al final, el pueblo eligió. Dijo que sí. Hoy, el almuerzo gratuito es una realidad en casi todos los colegios públicos del país. Desde la época del vaso de leche, pasando por la tragedia, la creación de la ley, la construcción del sistema, hasta el almuerzo gratuito universal. Pasaron más de 30 años. Leyendo esa historia, entendí algo fundamental. La razón por la que en Perú se toman tan en serio la comida de sus hijos no es porque siempre les sobró. Es porque saben lo que es no tener. Saben lo que es el hambre. Saben lo que es perder a un hijo por negligencia. Y por eso, para no repetir jamás esa historia, crearon un sistema a prueba de balas. Y ahora, ese sistema estaba empezando a conquistar el mundo. Como les dije al principio, la Guía Alimentaria del Gobierno de Estados Unidos para 2025 a 2030, el documento que define todas las políticas de nutrición del país, desde los almuerzos escolares hasta los programas para personas de bajos recursos, incluyó oficialmente a la quinoa peruana. Es la primera vez en la historia que un superalimento andino aparece en un documento oficial del gobierno estadounidense. Y no es solo eso. Grandes empresas peruanas de catering están ganando contratos en Estados Unidos para gestionar los comedores de fábricas y corporaciones. Las exportaciones de quinoa, maca y otros superalimentos peruanos han roto todos los récords, llegando a más de 100 países. El país que en los 80 luchaba para darle un vaso de leche a sus hijos, ahora le está exportando su modelo de alimentación a la primera potencia mundial. ¿Tiene sentido? Claro que tiene sentido. Es el resultado de más de 30 años de construir un sistema con conciencia y dedicación. Al darme cuenta de todo esto, recordé a la cocinera que conocí en la escuela. Son como mis hijos, me dijo con una sonrisa. Esa frase no salió de la nada. Era una frase forjada en 30 años de historia. Era la frase que resumía el camino desde el hambre hasta la abundancia, la frase que nació de la pérdida y se convirtió en ley y en sistema. En el avión de regreso a Estados Unidos, empecé a escribir mi informe. El informe que tenía que presentar al distrito escolar. Pero me quedé con las manos sobre el teclado, sin poder escribir una sola palabra. No porque no supiera qué decir, sino porque era demasiado. ¿Por dónde empezaba? La luz de la cocina encendida desde las 6 de la mañana. Las manos de la nutricionista revisando cada ingrediente. La sonrisa de la cocinera diciendo son como mis hijos. La bandeja con 6 platos, sopa, lomo saltado, causa, arroz, ensalada, chicha morada. Los niños comiendo con gusto y limpiando su sitio como algo normal. Las calles seguras donde se puede caminar de noche. Y la historia de un país que convirtió el hambre de hace 30 años en un superpoder. Quería escribirlo todo. No quería omitir ni un solo detalle. Pero mientras intentaba escribir, un rostro apareció en mi mente. Era Marcus. Sus ojos mirando por la ventana después de almorzar, con la barbilla apoyada en su mano. Su voz diciendo nachos, supongo. Y también recordé las palabras de otra alumna, Sofía, quisiera comer más verduras, pero las que nos dan no son ricas. Aterricé en el aeropuerto de Los Ángeles. Al salir de la zona de llegadas, estaba de vuelta en Estados Unidos. Suena obvio, pero esa obviedad se sentía diferente. El suelo del aeropuerto estaba sucio. Los tachos de basura, repletos. No podía dejar de compararlo con el suelo brillante que vi en Lima. A la mañana siguiente, volví a la escuela. Al abrir la puerta del salón, los niños me saludaron. Marcus también estaba ahí. Con una sonrisa me preguntó, maestra, ¿a dónde fue? Le dije que había estado en Perú. Marcus arrugó la frente. ¿Dónde queda eso? Llegó la hora del almuerzo. Fui a la cafetería. El menú del día ya no hace falta que se los diga, ¿verdad? Vi a Marcus darle un mordisco a su pizza. Su expresión era de total normalidad. Porque para él, eso era lo normal. Camila, la niña que llegó de Perú, sacó su lonchera, como todos los días. Cuando la abrió, los niños volvieron a arremolinarse a su alrededor. Esta vez, traía tallarines verdes con bistec apanado. Marcus se acercó a mirar. Luego se volvió hacia mí y me dijo, maestra, yo también quiero comer algo así. Esa frase se me clavó en el alma.
entregué mi informe al distrito escolar. Un informe detallado sobre el sistema de almuerzos peruano. La función de la nutricionista, el principio de cocinar todo en el día, el sistema gratuito, el proceso de inspección de ingredientes. Lo incluí todo. El encargado me dijo que lo leería. No espero que las cosas cambien de la noche a la mañana. Sé que un país como Estados Unidos no se transforma en un día. Está el lobby de la industria alimentaria, los problemas de presupuesto, cambiar el sistema tomará tiempo. Pero hay algo que sí cambió. Yo cambié. Durante 12 años, fui indiferente. Si servían pizza congelada, pensaba, es lo que hay. Si los niños se dormían después de almorzar, pensaba, estarán cansados. Ya no. Ahora, cuando veo a Marcus masticando esa pizza, me pregunto, ¿esto está bien? Y me lo pregunto porque recuerdo esa cocina en Perú. Porque recuerdo las manos que se levantaban de madrugada para preparar la comida de los niños. Los peruanos consideran esto algo normal. Que sus hijos coman un plato de comida caliente y gratis en la escuela es su normalidad. Y yo envidié esa normalidad. Y al mismo tiempo, pensé, ¿acaso nuestros hijos no merecen crecer en un mundo donde eso también sea lo normal? Para serles sincera, al contarles esta historia, no quiero que piensen que Perú es simplemente un país que cocina rico. Este país, hace unas décadas, estaba quebrado y herido. Un país que luchaba por darle un vaso de leche a sus hijos. Pero después de una tragedia, se prometieron a sí mismos nunca más, y convirtieron esa promesa en ley, en sistema, y la construyeron durante más de 30 años. Y ahora, están exportando ese sistema al mundo. Miren, el almuerzo escolar no es solo comida. Es el reflejo de cómo un país ve a sus hijos. De cómo prepara su futuro. La respuesta a esas preguntas estaba en esa bandeja. A todas esas madres y cocineras anónimas que se levantan de madrugada en las cocinas de los colegios peruanos. El cariño y la sazón que ponen en sus manos están moviendo al mundo. Ellas probablemente no lo saben. No saben que un plato de comida que prepararon ha cruzado el océano y ha cambiado para siempre a una profesora en Estados Unidos. ¿Y ustedes, qué me dicen? Hoy, frente al plato de sus hijos, se han puesto a pensar de dónde viene esa comida, quién la preparó, y cómo ese plato puede cambiar el futuro de sus hijos. Gracias por haberme escuchado. Ese plato de comida caliente que dábamos por sentado en nuestros colegios, hoy es la envidia del mundo. Si esta historia les tocó el corazón, suscríbanse y denle like. Su apoyo hace posible que contemos más historias como esta.